Un pastor hace trampa para ser reelecto presidente de las Asambleas de Dios. Wow. Cuando leí esta nota dije yo pensé que esto se hacía solamente en la política, pero ¿hasta dónde ha llegado, Dios mío, el hombre incluso dentro de las iglesias para reelegirse, llegando incluso a hacer fraude? ¿Por qué? Es que Dios no está en su vida, la vida de las personas solamente buscan, podemos ver, pues, el beneficio personal. No les importan las ovejas. Quieren, digamos, la lana de las ovejas, pero no les importa predicar lo que es el evangelio. Al hacer fraude para ser reelecto presidente de las asambleas de Dios, o al hacer fraude para ser reelecto como, digamos, el presidente de un concilio de una organización cristiana. ¿Qué nos da a entender esto? Pues que está buscando solamente la posición, el rango, y pues no le da, interesa. Como dije anteriormente, yo pensé que esto se hacía solamente en la política, pero hasta dónde ha llegado el hombre, Dios mío, incluso dentro de la congregación, que se deja guiar o se deja manipular por el enemigo. Vamos a ver lo que dice la nota. Dice que la agitación en la elección que definió la nueva directiva se realizó en medio de una controversia personal que involucró al pastor Antonio Dionisio. Este fue el pastor. Y vemos la imagen. Vayamos. Una elección de la Asamblea de Dios en Misiones en Campo Grande, Brasil, terminó en una confusión con la necesidad de la intervención policial e incluso un pastor tuvo que ser ayudado tras un derrame cerebral. Ay, Dios mío, ¿hasta dónde llega el hombre? Hasta dónde llega, digamos, también la corrupción, el fraude, incluso se ha metido incluso dentro de las congregaciones, que tiene que intervenir la policía. ¿No vimos eso dentro de en los libros de los Hechos, como los apóstoles, que haya sucedido esto, que hayan peleado a los altos rangos, digamos, el liderato dentro de los apóstoles? No lo miramos eso en el libro de los Hechos, pero ¿hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde ha llegado ya el deseo, la avaricia, la codicia por tener el liderazgo? La agitación de la elección se definió en una nueva directiva, se realizó en medio de una controversia personal que involucró a este pastor, Antonio Dionisio. Dice, en octubre pasado circuló en las redes sociales un video en la que supuestamente el pastor había tocado a una creyente, pensé que de manera inapropiada, pero después de este escándalo, este pastor se divorció y se casó con esta mujer que aparece en el video. Estos son el testimonio que este pastor tenía. Pero en ese momento el pastor ya estaba a cargo. Él ya era el presidente. Dice, cuyo estatuto establece que sus miembros no pueden cometer en adulterio. Y el estatuto decía que sus miembros no pueden cometer adulterio y divorciarse y volverse a casar. Y él cayó en ese pecado de adulterio. De ahí estaba. Y él era el presidente. Él estaba a cargo. Y ahora comete adulterio y ahora hace el fraude para volverse a reelegir. ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta dónde llega la maldad? ¿Hasta dónde llega el pecado? Y durante el periodo previo a la elección, el líder de la iglesia nominó a un sustituto para postularse. Pero al final, el candidato terminó siendo el mismo quien fue reelegido con una votación marcada por la confusión. O sea, él puso a alguien que según era el candidato, pero al final él fue el candidato reelegido, él fue reelegido. Vamos a ver cómo fue la confusión. Dice que la votación celebrada el pasado 4 de marzo, estuvo marcada por informes de fieles que aseguraban haber sido agredidos por guardias de seguridad privados que fueron contratados para la ocasión. Vemos hasta dónde llega la maldad. Dice que se contrataron guardias de seguridad privados. Dijo, ¿hasta dónde llega? Porque yo pensé que solamente se daba en la política. Vemos que en casos de política, cuando llegan elecciones de política, incluso se contratan, se hace fraude en las elecciones, se compran votos en diferentes países y se hace fraude, se puede contratar a la policía para
para impedir que haya más votantes o para que, digamos, para reprimir a los que voten a favor del otro contrincante, etcétera. Eso se da en la política, allá en el mundo, con política gubernamental, se puede dar eso. Pero vemos que se está infiltrando dentro de las congregaciones. Dice que se contrataron guardias de seguridad. ¿Para qué quieren guardias de seguridad? Para hacer una elección de un presidente de una iglesia, de una asamblea de Dios. ¿Para qué quieren guardias de seguridad? Es que sabían que iba a haber algo turbio, algo fraudulento. Pero dice que al parecer estos guardias amenazaron a un adolescente de 14 años. Además, dice este pastor, además de Dionisio y el pastor Rudy Carlos, dice, de la boleta 2 también competía por el puesto. Este pastor Dionisio, dice, y un pastor aquí de nombre, dice aquí, Carlos Ruiz, de la boleta 2, o sea, había dos que competían por el puesto. Eran dos candidatos. Y según los informes, Santo Jehová, según los informes, un poquito más para arriba, los guardias de seguridad fueron contratados por el entonces pastor, quien terminó siendo reelegido. ¿Qué les espera con un presidente así? ¿Qué les espera con un presidente, digo así, a una congregación o una organización de Asamblea de Dios? Pongamos lo que ha sucedido: un presidente que cayó en adulterio, un presidente que hace fraude en las elecciones, mal testimonio ya tiene, porque el testimonio queda manchado. ¿Cómo lo podrá guiar por el camino hacia la vida eterna cuando él está caminando mal? Él está caminando hacia la condenación eterna, pues está al hacer todo esto. Recordemos que eso sucedía en los tiempos de los profetas, por ejemplo, en los tiempos de Miqueas, de Amós, donde se cometía fraude entre los jueces hacia los pobres, se les oprimía. Y el Señor lo condenó todo eso. El Señor lo condenó y ahora vemos que se está oprimiendo, se contratan guardias de seguridad y se hacen fraudes también. Y ahora también tiene que intervenir la policía. Dice que la policía militar envió un batallón de choque para contener el revuelo. Hubo un revuelo que se generó luego de que los guardias de seguridad contratados impidieron que se realizaran los votos en el templo, al no permitirles a los fieles de la boleta 2 que entraran a votar. O sea, estos guardias fueron contratados y les impidieron a los fieles de la boleta 2, o sea, del otro contrincante de este pastor, que entraran a votar. Les cerraron las puertas. Ustedes no pueden ir a votar. Aquí solamente pueden ir a votar los del otro pastor. Y los guardias solo permitieron entrar a los fieles de la boleta 1, aproximadamente unos 300, que iban a favor de Antonio Dionisio. Y luego cerraron el templo, por lo que Dionisio fue reelegido junto con toda la junta directiva. Los medios de comunicación locales informan que aproximadamente 500 partidarios registrados en la boleta 2 que iban a votar se quedaron fuera y no pudieron ingresar para registrar su voto. Entonces, entender, bueno, este varón sabía que iba a perder, pero vemos todo lo que hacen. Similar al caso de las políticas gubernamentales en varios países, donde cuando el candidato sabe que va perdiendo, pues compra votos para ganar a su contrincante, a su adversario. Compra votos para ganarle, haciéndole fraude, para quedar él establecido como presidente de una república, presidente de un país. Es lo mismo. Pero ¿se agradará a Dios de tal cosa? No. Dios no se agrada de tal cosa. Vemos también que en la antigüedad, pues para usurpar el reino también había siervos de reyes que daban muerte a los reyes y usurpaban el reino también. Así sucedía. Es lo mismo que está sucediendo. Dice que es algo vergonzoso que se impidió entrar. No solo podían entrar los que tenían brazaletes, y yo tengo mi brazalete, no me dejaron entrar, no nos dejaron entrar. Representamos a la iglesia que quiere renovación. El pastor Dionisio contrató a varios guardias de seguridad, mucha truculencia, incluso amenazar a una adolescente con golpearlo si no salía de la puerta. Comentó el pastor Carlos
Rudy Carlos. ¿Hasta dónde llegan? Dice que este pastor, que había mucha turbulencia y este pastor amenazó a un adolescente con golpearlo si no salía de la puerta. O sea, si no te sales, te vamos a golpear, contratando así a los guardias. El Vidamax informó que hay varias congregaciones miembros de la misión asamblea y que el salario del presidente sería más de $6,000. No, pues con razón, pensando en el dinero. ¿Cómo no? El salario sería más de $6,000. Ese sería el salario del presidente. Y pues el presidente, pues claro, estaba enfocado en el dinero que iba a recibir, sin importar cómo alimentar a las ovejas. Pero vemos, la palabra de Dios no se equivoca. Dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Lo dice la palabra del Señor. Y aquí nos da a entender, aquí esta nota dice que el salario del presidente sería más de $6,000. Esto nos da a entender que por eso cometió tal cosa, por eso cometió tal fraude. La palabra de Dios es clara. El hombre se va atrás, el dinero está desviando su mirada del Señor, del camino del Señor. ¿Qué dirá el Señor a todo esto? Dice que en el interior, el pastor de la misión Asamblea de Dios, identificado solo como él estaba enfermo, había otro pastor que estaba enfermo, él se opuso a las acciones atribuidas a Dioniso, fue rescatado por el cuerpo de modo de rescate tras sufrir un derrame cerebral. Al ver todo este fraude, toda esta faramaya, todo esto que estaba aconteciendo a un pastor, pues le dio un derrame. Lamentablemente fue todo esto. Pero podemos ver que esto es una vergüenza, amenaza, tanta turbulencia, pero lo que llama al caso es que cómo se deja envolver el hombre, que incluso dentro de una congregación, siendo líder, siendo pastor, el hombre puede caer si le da lugar a Satanás. Por eso la Biblia nos aconseja que no le demos lugar al diablo, no le demos lugar. Y el diablo se ha infiltrado, ha arrastrado a muchos siervos de Dios, incluso por el dinero. Pero es una vergüenza que hasta dónde llega, porque el testimonio queda manchado ante el hombre, ante los ojos de los hombres de la iglesia, queda manchado el testimonio. Y podemos ver aquí, como dice aquí, dice ser el salario. Pero el Señor Jesús no predicó por dinero, no hizo nada de eso. Él predicó por amor a las almas. Y así debe ser. Entonces no va a entender, pues, como dije anteriormente, que este pastor no tenía amor hacia las almas, sino tenía puesta su mirada en lo que es el dinero. Por eso cometió tal cosa. Aparentemente, pensé que todo solamente se miraba en las elecciones gubernamentales, pero podemos ver que se ha infiltrado el diablo dentro de la congregación también, haciendo fraudes. Bueno, que sea el Señor ahí, haciendo lo que tiene que hacer, digamos. Pero nosotros seguir adelante siempre en los caminos del Señor. Gracias por llegar hasta este punto del video. Si le gusta el video, pues dale me gusta y compártalo para llegar a más personas. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.